Bienvenidos al episodio número 43. Después de un par de semanitas que no habíamos podido hacer episodio y que estábamos como también cocinando diferentes temas. Hace poquito puse en uno de los reels pues una parte, digamos, de mi curso de portafolio de autopromoción, donde empiezo pues a explicar un poco como las diferentes formas de llegar al resultado artístico que yo identifico, ¿no? Donde la primera es que uno escoge un tema, luego intuye cómo hacerlo y luego ya llega a la obra, ¿no? Que el pro es que es más fácil, el contra es que es más genérico. Y la segunda que es, primero intuyo, no sé por qué, pero entonces luego hago la pieza y si topo ahí con pared, pues es una ocurrencia, se me ocurrió hacer algo, ¿no? Eso no quiere decir que no haya una trascendencia, pero mientras yo no identifique por qué lo hice no, o sea, mientras yo no tenga, digamos, como esa justificación, no para los demás, sino para mí, ¿no? Pues entonces no se rompe esa pared y entonces hay que buscar, digamos, como esa trascendencia para que ya que, pues esa justificación o ese statement para que ya quede completo. Entonces compartí un cachito, pues justamente diciéndolo de la parte de la ocurrencia, ¿no? Y en el arte, digamos, como que claro que es válido, a veces uno hace las cosas porque sí y no necesariamente tiene la justificación o este tipo de cosas. Y pues claro, o sea, cada cual puede tener, digamos, como su experiencia, no es como que yo diga cómo es que tiene que ser, pero es, digamos, como lo que yo reflexiono pues alrededor de ese proceso creativo, ¿no? Que puede ser, digamos, como un impulso, sí, como una ocurrencia, pero realmente se vuelve algo significativo cuando yo entiendo por qué lo hice o desde dónde, o yo me vuelvo dueño, digamos, de ese discurso, ¿no? Y entonces ya funciona. Pero, entonces alguien me comentó algo que me dejó pensando, ¿no? Que se confunde lo efímero con lo trascendental. Algo efímero puede ser muy trascendental, incluso más que las piezas que duran por siglos, ¿no? O sea, como objeto, porque justamente, otra vez volvemos al tema, el arte no está en el objeto, está justamente en esa intención, en eso que la persona dice, esto es arte, Bueno, ¿no? nada más jugando el juego que estás sugiriendo. También algunas obras que desecharon muchísimo trabajo con un despliegue técnico brutal y no son nada trascendentales, ¿no? O sea, Ajá, digamos, siguen por el mismo ejemplo, juego. uno ve muchas veces, ¿no? Que hay gente que dice, wow, este artista es increíble, porque hace unos pinturas hiperrealistas. Es como, pues qué chévere, tiene un talentazo, tiene mucha técnica, pero en el arte profesional, es decir, en el arte que se mueve en los circuitos, siempre digo, ¿no? En los circuitos, los museos, las bienales, este, lo que investigan los historiadores, los curadores, o sea, todo lo que se envuelve, digamos, en el campo profesional, no está tanto en el objeto se vuelve como una especie de souvenir A ver, para nada más que un exista una comentario. excusa para hablar de esa obra por los siglos de los siglos, amén. Sí, sí, nada más que quede claro. No, no está diciendo Cata que las obras hiperrealistas no valen. Solo algunas sí y otras no, dependiendo Del del objetivo. trasfondo de esas piezas, Si ¿no? yo para decir lo que necesito decir o para hablar, digamos, de mi statement justamente, o sea, para que se entienda lo que estoy diciendo, necesito una pintura hiperrealista, pues puedo hacer una pintura hiperrealista yo si tengo el talento, si no puedo contratar a alguien que lo haga, ¿sí? Pero el tema es que lo importante es, digamos, como ese gesto. Y volviendo al tema, ¿no? O sea, como, o poniendo más, pues, el punto, a veces lo efímero logra ser más trascendental que eso, ¿no? Digamos, hablábamos, y que no solamente en el arte, o sea, en el arte se me ocurrieron, o sea, cuando esta persona me comentó eso, puta, se me vinieron a la mente 1 millón de piezas así que fueron un instante y que luego tal vez se inmortalicen en una foto o en algo que permite que durante mucho tiempo pues pueda ser recordada, ¿no? Porque se vuelve, digamos, esa foto una excusa para hablar sobre eso que pasó en ese instante. Por eso, digamos, yo pienso que los artistas, que lo hablamos en algún episodio sobre los procesos paralelos al arte, que los artistas que hacen como happenings o performances
o piezas efímeras, pues no solamente tienen que pensar en la pieza como tal, sino en ese recuerdo, en ese souvenir, ¿no? Que va a encerrar eh, de la mejor manera posible eso que sucedió en el momento y que para que pueda seguir existiendo durante muchos años, ¿no? Ayer que me comentaste esta idea para el capítulo de hoy, me acordé de un libro que yo leí para cuando estaba haciendo mi tesis en la licenciatura. Te lo conté ayer, ¿no? De un historiador suizo que se llamaba, ya murió, Siegfried Gideon, ¿no? Y él escribió un libro que se llamaba El presente eterno, los comienzos del arte. Difícil de conseguir, ya es un libro de Alianza Editorial, a lo mejor alguien por ahí lo encuentra, ¿no? Pero lo que me gusta es que tiene mucho que ver con esto que dices, porque el concepto del presente eterno, el presente no es eterno, ¿no? Entonces ese juego, y él lo que nos dice es que el arte debe lograr esa trascendencia, debe tener algo más, debe ser más que solamente un ejercicio formal y técnico. Tiene que tener esa otra trascendencia, ¿no? Y esa otra trascendencia pues la podemos ir aterrizando de maneras distintas dependiendo del momento de la historia, ¿no? De hecho, Gideon hablaba incluso de obras pues muy antiguas, ¿no? De culturas antiguas como la egipcia, ¿no? O la griega, ¿no? Pero entonces ir aterrizando cómo se entiende esa noción de trascendencia en los diferentes momentos. Vuelvo a lo mismo, hay muchísimos pintores en todos los siglos, ¿no? En todos los grandes movimientos del arte que no pasaron a la historia. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no pasaron? Mira nada más que despliegue técnico tan impresionante. Uh-huh. Pues porque les faltaba esa dimensión humana, ¿no? Y por eso, pues de repente sí tenemos los grandes nombres de los super pintores, ¿no? Incluso los que no se salían del cajón, ¿no? Incluso los que no eran disruptivos, los que estaban dentro de su gran momento, lograban transmitir algunos ¿Cómo que? esa... No, pues por ejemplo, estoy pensando ahorita en pintores clásicos, ¿no? O sea, las salas del Louvre, por ejemplo, o del Hermitage, o del Prado, están llenas de muchísimos pintores y pues podemos prácticamente ir diciendo, este es el más conocido y este no. Ya para que queden ahí es porque sí hay muchísimos, Mm. muchísimos artistas muy talentosos, ¿no? Pero los que se salen, también los que han logrado escaparse de la academia y del canon y de lo que en su época era validado como arte, esos son los que tal vez han tenido más impacto, ¿no? Ahorita se me viene a la mente un cuadro, no sé por qué, pero bueno, estaba pensando en Gustave Courbet, ¿no? El cuadro Ajá. del origen del mundo, ¿no? Que es un cuadro técnicamente espectacular, pero absolutamente disruptivo, no sé si lo han visto, ¿no? Es un El desnudo en peluche. escorzo, así. Ay, Kat. Bueno, pues ese cuadro, que además tiene una historia súper interesante, me parece eso, ¿no? O sea, le valió todo el tema técnico. Y lo que quería era transmitir una visión así como muy, muy personal sobre el origen del mundo, ¿no? Es un cuadro muy disruptivo, él fue muy disruptivo al pintarlo, pero me parece que ahí encaja perfecto el concepto del presente eterno, ¿no? O sea, es primero el artista logrando transmitir algo, más allá de solamente, voy a pintar esto, ¿por qué? Porque se me ocurrió. No, hombre, es porque Ajá. necesito pintar esto, ¿no? Y después el espectador. Son dos presentes, si los ves. Primero el presente del artista frente a su obra y luego el presente del espectador frente a la obra, ¿no? Y mientras se cumpla esa condición, donde se hace clic momentáneamente, ya no importa si esa obra dura 3000 años o 5 minutos. Es el presente eterno del que habla lo efímero. A ver, en los grandes así, tiempos de la naturaleza y del cosmos, da exactamente lo mismo 5 minutos que 3000 años. Sí, sí me siguen, es ese momento de Ajá. conexión profunda de alguien con una obra, ¿no? Sí, pero digamos, por ejemplo, lo efímero, digamos, a mí se me vino a la cabeza, por ejemplo, es que puede ser un gesto. Es un futbolista en fútbol americano que se arrodilla, ¿no? Eso es un instante lo que dura y parte la historia en dos, ¿no? O esa foto, por ejemplo, del hombre que está parado frente a un tanque de guerra. Obviamente está la foto
que permite que no, o sea, que ese instante no sea como efímero, pero realmente está encerrando, se vuelve, lo que digo, se vuelve un souvenir de eso que pasó un segundo, ¿no? Y que, y pues que es muy importante. Y luego, por ejemplo, me parece interesante esto que estabas diciendo del presente porque no es el mismo público, eh, ¿no? O sea, es decir, es el presente para cada tipo de, o sea, para cada público dependiendo la historia, ¿no? Porque no es lo mismo quienes vieron esa pieza de Courbet por primera vez, ¿no? O sea, digamos como sus contemporáneos que la vieron, me imagino el escandalazo así de este huevo, ¿qué le pasa? No, si todavía sigue siendo todo un tema, ¿no? Este, a alguien que lo ve hoy, por ejemplo, hace unos días, hace unas semanas estuve en Querétaro en Trámite, que es un evento muy chévere que están haciendo allá en Querétaro, buenísimo. Y entonces se presentó un performance de Marcela Armas, que ella ya había hecho en el 2005, del 2007, no me acuerdo, o en el 2005 y 2007, en fin. Antes de redes sociales y antes de, o sea, de una diferencia, o sea, de algo que nos trastocó y nos cambió la forma de contar el tiempo o de ser pacientes, ¿no? Entonces, este performance era básicamente un neumático, una cámara de neumático, es que en Colombia le decimos neumático a eso y acá le dicen cámara, Sí, cámara de llanta. Cámara de... Sí, la parte que va dentro de las llantas, ¿no? Ese plástico, entonces se empieza a inflar hasta que explota. Y a veces explota así, y a veces solamente como que se pincha y se sale el aire. O sea, como que hay muchas posibilidades. Pero entonces todo el mundo está ahí esperando ahí a qué va a pasar, ¿no? Y un poquito como con miedo. Al principio todo el mundo muy cerquita y luego cuando ya uno empieza a ver que se va creciendo un chichón, pues entonces como que ya todo el mundo se iba haciendo para atrás, no sé qué. Pero se empezó a demorar un poquito mucho, ¿no? O sea, como que en el discurso ella dijo, no, esto va a ser rápido. Y la gente se quedó viendo y pues ese rápido pues ha cambiado mucho. O sea, tal vez eso era muy rápido para, no sé, tal vez se demoró 20 minutos, ¿sí? Pero ese rápido era muy diferente en el 2005, 2007. Ahorita a mí me impresionó o sea, y me gustó verlo en vivo. Tal vez si lo hubiera visto el registro, pues no hubiera tenido, digamos, como esa misma percepción. Pero era impresionante como todo el mundo estaba con los celulares y todo el mundo se empezó como medio a aburrir y como ver para el lado y como no sé qué, y empezó como a caminar, como que ya la gente no sabe qué hacer cuando tiene que esperar. Y pum, al final explotó y la mayoría por estar viendo el celular no vieron la explosión. Que eso me llevó a mí a pensar también en los problemas del mundo. O sea, ahorita hay una cámara de llanta explotando en el mundo, pero entonces como no es una explosión, como no es un espectáculo, como no es una cosa de 1, 2, 3 ya, o de un reel de 1 minuto, pues la gente entonces como que mira para otro lado, es como, no, espere que todavía está la guerra y cada vez está peor y se está creciendo y ya la gente como que se aburre y se va para otro lado. Entonces, a lo que voy es que fíjense toda esta lora que estoy dando por una acción, ¿no? Que pasó, que eso fue hace, no sé, 2 fines de semana. Y eso pasa con muchas obras de arte, ¿no? O sea, en diferentes momentos. Pero lo que decías tú del público, volviendo a eso. O sea, también depende, o sea, y se vuelve, digamos, como impactante para los públicos en diferentes épocas, ¿no? Claro. Bueno, fíjate esto que estabas diciendo de la acción de Marcela Armas con la cámara que explota. Yo te dije inmediatamente, a mí me remitió a la obra de Roman Signer, ¿no? Y está este documental que sí se hizo hace, pues, no sé, 25 años, no sé hace cuánto, que se llama La maleta de Signer, ¿no? De Roman Signer. Y son una serie de acciones donde justamente nos ponen en este plazo, ¿no? De esperar que algo ocurra, ¿no? Desde una explosión o unos fuegos artificiales, pero que no explotan, nada más sacan unas como listoncitos y que delimitan el paisaje de lado, ¿no? Del Vesubio. Creo que era el Vesubio. No, no era el Vesubio, perdóname. Bueno, es un volcán que está en los Alpes, ¿no? Y un montón de acciones así, muy que dejan a la gente como en tensión, ¿no? Y pues creo que justamente es eso, ¿no? La obra de Roman Signer conectó con una época previa a Internet, ¿no? O sea, creo que nada más como abonando a lo que acabas de decir, ¿no?
Y para mí, cuando yo vi ese documental, pues me encantaba. Yo no estaba físicamente viendo las obras, es imposible porque prácticamente él se va a la naturaleza y hace ahí sus acciones, ¿no? Pero me acuerdo de este estado así como de calma, tensión que me ponía la obra de Signer en este documental que me gustó mucho, ¿no? Pero bueno, ya entrando de lleno con el ejemplo de Marcela Armas y de Román Signer, eh, creo que justamente la idea de la trascendencia y de la duración cambió dramáticamente. No estoy hablando solamente en el arte contemporáneo, sino desde la llegada de Internet, ¿no? O sea, cerrando esto que acabas de decir. O sea, Cambió el mundo. sí, y es el tema, o sea, cambió el tiempo, o sea, o sea, como sentimos el tiempo, Híjole, ¿no? pero es tristísimo porque el span de atención, o a lo mejor Sí. vamos ya a quedar ya así como desabuelitos. Ay, Es que es antes que antes la cosa era no sé tenían qué. más paciencia. Y no, y ahora la cosa es así, ¿no? Pero sí me preocupa que de repente, incluso yo mismo, que sí, me confieso, yo miro Instagram un montón, ¿no? Entonces de repente veo que un video va largo o no me está, pues le cambio. Esta inmediatez, esta posibilidad de decir, ya me aburrí, le cambio, ha puesto la dinámica o a la concepción del tiempo en el arte contemporáneo en una nueva realidad, ¿no? En una nueva perspectiva, Sí, ¿no? pero digamos, por ejemplo, también hay otra cosa ahí importante, es el tema que también, volviendo al tema de las redes sociales y de internet y tal, el tema del registro, ¿no? Porque algo es trascendental si no, o sea, si nadie más lo vio, o sea, ¿me entiendes? Como si Tino Segal, por ejemplo, tiene esta cosa, ¿no? De que no registra. Tú, el otro día, Está, sí, no, bueno, prohibidísimo por él, ¿no? Que no se puede documentar ni registrar. Todo es una interacción humana, ¿no? ajá, Y son experiencias, ¿no? Con canto, con danza, con un montón de cosas, ¿no? Con recorridos, con conversaciones y está prohibidísimo, ¿no? Y son piezas que curiosamente pues viven, trascienden, ¿no? Yo me acuerdo hace poquitito antes de la pandemia, fuimos con un grupo a Nueva York para ver galerías y así, de coleccionistas. Y yo estaba insistente, porque vamos a la galería de Marian Goodman porque va a haber un performance de Nino Segal, ¿no? De Tino Segal. Y pues todos así, pues ¿qué le pasa a Gonzalo, no? Porque está tan insistente. Bueno, ya llegamos a la galería de Marian Goodman y fue un momento increíble porque la dinámica que traíamos, pues digo, Nueva York, intenso, la corredera, súbete al metro, al Uber o a lo que sea, y llegar a un espacio pues muy grande, no sé si los que conozcan la galería de Marian Goodman, pues tiene al fondo un área pues bastante grande que había sido alfombrada para esa acción y había unos pues actores, actrices que se estaban como acomodando así en el piso y modificaban su postura de manera muy muy lenta y de repente empezaban a cantar, pero, o sea, estaban súper bien seleccionados, porque se movían muy bien y cantaban espectacularmente bien, pero muy bajito, ¿no? Y ese cambio de ritmo, uy, era súper poético. Estaba yo viendo de los ojos y hasta yo, así como que te conmueve, de repente esta confrontación con algo emotivo, distinto, que te, que te modifica la percepción del tiempo, ¿no? Súper bonito, ¿no? Y luego más adelante Tino Segal hizo, esa ya no la vi en persona, pero ahí está, le pueden googlear. pero como es la documentación, No hay o sea, documentación. pero hay fotos, o sea, yo he No, visto es fotos, prohibidísimo. Y pero la yo he visto gente, no, fotos. bueno, es porque la gente que lleva LED saca el celular y toma una No, foto. en Google uno busca y salen fotos. Claro, No sí, te lo yo. estoy diciendo. Tino Segal prohíbe tomar fotos, grabar audio, grabar video. Ese es el concepto de Tino Segal. Pero entonces, ¿cómo se puede, digamos, como volver a hablar de la pieza en otro Porque contexto? es de boca en boca, eso es lo Entonces, alguien interesante. tiene que estar contando qué fue lo que Alguien pasó. tiene que estar contando qué es lo que pasó, así tal cual. Ok. Ese es el valor. Y me parece que es muy interesante por cómo replantear las cosas dramáticamente, ¿no? Estaba la pieza que se hizo en el Jardín Botánico de Culiacán, ya hace una buena cantidad de años, en donde contrataron, y fue por cierto una de las piezas más caras que se ha hecho para ese espacio, donde se contrató a cantantes de ópera para que se escondieran entre las plantas. Yo no he ido al jardín, es una cosa que tenemos que hacer en la vida, ir al Jardín Sí, Botánico ya. de Culiacán, ¿no? Entonces estaban escondidos
los cantantes profesionales de ópera entre las plantas, ¿no? Y cuando la instrucción era que cuando detectaran que alguien venía caminando cercanamente, empezaron a cantar. Entonces la gente que iba pues paseando allí mirando las obras o perdiéndose entre los caminos y las plantas, ¿no? De repente empezaban a escuchar una voz mucho mejor de lo convencional, pues eran cantantes de ópera, ¿no? Y era como este complemento entre lo humano y lo natural, como este tipo de experiencias trascendentales que logra Tino Segal Ujú. y prohibidísimo grabar, ¿no? Era el momento, ¿no? La experiencia. ¿No? Y así, ¿no? Hizo otra, la del Museo de Bellas Artes de París, no, no, perdón, fue en el Palais de Tokio, está ahí pegadito. En el Palais de Tokio de París eh, se hizo esta exposición donde vaciaron todo, o sea, no había ni un recubrimiento de muros, muebles, nada. Dejaron ese espacio así, pelón, ¿no? Este, y entonces llegaba la gente y te recibía un niño de 10 años, de 10 12 años, ¿no? Ujú. Y le preguntaba a uno, ¿y para ti qué es progreso? ¿No? Entonces, bueno, es un concepto muy amplio, entonces cada quien lo aterrizaba de acuerdo a sus conocimientos, a su experiencia, a su opinión, a cómo veía el mundo, ¿no? Y en determinado momento del trayecto, porque los niños, además unos niños geniales, están los videos donde luego entrevistan a los niños, pero no se ve la acción. Ok. Luego entrevistan a los niños, ¿no? Por ahí está en YouTube, a lo mejor yo puedes poner el link, ¿no? Y después llegaba un adolescente y continuaban. Y más adelante un adulto y al final del recorrido, porque el palé de toque es muy largo, al final del recorrido una persona mayor. Y continuaba la conversación. Y cada vez iban sacando como sesgos al tema del progreso, dependiendo de la edad, ¿no? Con quien interactuaban, ¿no? Entonces, lo que decía la gente al salir de ahí es que había sido una experiencia súper introspectiva y transformadora, ¿no? Este espacio vacío. Ah, porque además no podían ser multitudes, tenías que esperar justo para tener esta experiencia en un espacio solitario, ir caminando, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, eso me gusta mucho, ¿no? Y habla de justamente una pieza que dejó de existir físicamente, así entre comillas, cuando acabó, o sea, cuando acababa cada recorrido, pero sigue dando de qué hablar al día de hoy, ¿no? O sea, todo el mundo habla de la obra de Tino Segal, aunque en realidad no es algo palpable, ¿no? Sí, no, inclusive también o sea, esto digamos como a nivel personal, ¿no? O sea, como de experiencia significativa para cada una de las personas que va y se encuentra con esta obra, ¿no? Me imagino que muchas personas vieron un niñito ahí hablando y no entendieron qué y se fueron y ya, y se perdieron, digamos, como de eso, ¿no? O no tenían tal vez la sensibilidad como para entender toda esa vaina. Pero también hay otro tipo de acciones que impactan no solamente como a nivel personal, sino que incluso como que despabilan a la gente y como que y como que cambian incluso leyes. Yo me acuerdo una pieza, bueno, de hecho el ejemplo que le di a este man que le contesté en el videíto que hice, pues es como que me hizo pensar de inmediato en Alfredo Yar, ¿no? Ujú. Que tiene, Es usted feliz, ¿no? sí, es usted feliz, o sea, tiene muchas piezas que tienen que ver con eso, pero me acuerdo mucho de una pieza que hizo en Finlandia, que era con todo este tema de la crisis de migrantes por la guerra de Siria y tal, ¿no? Que Alemania estaba recibiendo no sé cuántos millones y, ¿no? Como que Finlandia no estaba recibiendo y entonces era como una caja donde estaban como muchos pasaportes, como finlandeses, ¿no? Y entonces no me acuerdo bien, igual de pronto la estoy cagando y pues toca, digamos, igual voy a poner un link o algo así como de registro, pero lo revisé para una clase hace mucho tiempo y entonces incluso llegó alguien y dijo, pues, o sea, como que tiró su propio pasaporte, como el de verdad, pues, o sea, lo tiró así como a eso, como un poco como en un gesto que ya no fue del artista, fue de una persona y que generó obviamente un montón de controversias, ¿no? Como de, ay, ¿por qué? ¿Cómo que nosotros que somos el mejor país del mundo y todo el mundo dice que acá es todo lo máximo, que la mejor educación, que la chingada, que la felicidad, que el mejor nivel, sí, bien, de bienestar y todo. ¿Y por qué alguien va a tirar su pasaporte, no? Y es como, y eso hizo que al final como que se pusieran las pilas y modificaran, digamos, como esas leyes, esas pequeñas
Bueno, gestos. eso tuvo una implicación ya real, como dices, hasta con una ley, ¿no? Pero yo estoy, ahorita mientras hablabas, pues recordé la pieza de Chris Burden, ¿no? Del El shoot, del... del disparo, cuéntala. ¿no? Cuéntala porque igual no todo el En mundo sabe. 1971 invitó la galería de Chris Burden en Nueva York a la inauguración de la exposición, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? De los años 70 en Nueva York, pues así bullía, ¿no? De arte y cultura, intelectuales y el público del arte y todo. Y pues bueno, mientras esto pasaba, se estaba paralelamente viviendo la guerra de Vietnam, ¿no? Y de secuelas. Entonces, la acción que planea Chris Burden fue, pues, en cuanto llegara la gente, él salió, se paró de un lado de la galería. Obviamente en esa sala estaba restringido de accesos, obviamente, pues porque por el riesgo que iba a haber en ese momento. Se paró él de un lado de la galería, de la sala, y extendió su brazo. Y entonces salió otra persona del lado opuesto de esa sala con una escopeta, bueno, con un rifle, y le disparó en el brazo, ¿no? Ahí en tiempo real, todos mirando, ¿no? 1971. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué, no? Obviamente de ahí para el hospital, ¿no? Ujú. Y fue muy, muy significativo porque es una obra de arte que terminó por conmocionar a una sociedad que estaba como simulando que no pasaba nada, todos jugando acá, que es valiosísima porque era una escena de arte pues muy, muy vibrante y activa, pero no se valía que por estar en esa situación uno dejara de mirar lo que estaba ocurriendo en el mundo, ¿no? Entonces esa pieza de Chris Burden que creo que el video que de repente suben y bajan por temas de copyright en YouTube eh, dura 5 o 6 segundos, ¿no? O sea, y cuidado que esta pieza ha dado de qué hablar, ¿no? Sí. Impresionante. Y es que lo que digo, o sea, no solamente, no solamente el arte, ¿no? O sea, digamos, como cuando se plantea como arte y tal una pieza, ¿no? Como algo que impacta de alguna forma a las personas, también incluso, pues, en la vida propia, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, algo, no sé, como que le diste un regalo a un niño y ese niño le cambió la vida, ¿no? O sea, porque le regalaste, no sé, un microscopio y quiso ser científico. No sé, como que hay muchas cosas que pasan en la vida que son efímeras y que se vuelven trascendentales, ¿no? También, digamos, por ejemplo, hay una cosa que me acuerdo que estaba ahorita tratando de encontrar el nombre de la exposición en el Malva. Una vez fui en Buenos Aires, que se llama como El Momento Incesante, algo así. Y era todas piezas que hablaban justamente de ese, o sea, de eso que pasa un momento y sigue. Y me acordé por la pieza de Dina Segal porque había una pieza de no me acuerdo quién, que era justamente como un mapa mental donde estaban los nombres de muchos artistas y entonces el público le podía preguntar a esa persona, oye, a ver, cuéntame sobre esta pieza de Oscar Muñoz, no sé. Y entonces ella y entonces hablaba y contaba la pieza y luego otra y otra. Y muchas veces hay piezas que contadas, ¿no? O sea, por alguien que le impactó, tiene trascendencia, o sea, ni siquiera es la pieza en sí, sino además es ese como va con, no sé, como va A con, ver, digamos, vamos. es que no, como contaminado, no es contaminado, sino como contagiado, digamos, de esa experiencia significativa que tengo yo. Cuenta de experiencia, porque Cata me llevó apenas el viernes a ver una exposición en el centro y el sábado a ver otra aquí en la Condesa, ¿no? La Cosa Raposo el día de ayer y la de Wendy, ¿no? Y la El Wendy. viernes. Justo es eso, ¿no? Cuando vimos la exposición de Wendy, ahorita explicas un poco más, pero ella se tomó el tiempo de explicarnos y efectivamente complementa súper bien su investigación Ajá, el resultado, ¿no? Y en el caso de la exposición de Cosa Raposo que se inauguró apenas el sábado en la NAO, ahí en la Condesa, ajá. qué padre que salió y nos explicó, pero desde que llegas y ya ves es así como que maravilla, ¿no? Sí, claro, Justo ahí está la es polaridad, que ¿no? también está eso, porque también justamente en esos instantes trascendentales o esos, bueno, en esa, Wendy, ¿qué? Wendy ¿Cuándo? Cabrera Rubio. Cabrera. Ella, por ejemplo, la obra de ella a mí me parece increíble, o sea, físicamente se Ujú. me hace una chimba, o sea, es como, trabaja como, o sea, es como con tela, como con títeres, Fieltro. como fieltro y así.
Y claro, uno lo ve y está padre y tal vez el texto uno le ayuda, pero tuvimos la suerte como que le escribí como, oye, estamos cerquita, ¿será que sí está abierto? Y ella, sí, sí, yo voy a estar, no sé qué. Y nos explicó, primero ella sabe muchísimo, o sea, es impresionante la De cantidad de información que botánica y tiene. Así, biología. Le empieza uno a bombardear con unos datos que uno, ¿qué en serio? Pero ¿a qué horas alguien, no, como que tiene tanta información sobre algo tan específico, ¿no? Que no es necesariamente arte, sino de botánica y de Historia y de historia y ciencia. de, o sea, impresionante. Entonces está muy chévere porque pues justamente pues sí nos cuenta, digamos, ahí la experiencia significativa, tal vez sin que ella hable, tal vez se pierden muchas cosas, Se ¿no? pierde totalmente. Digo, las piezas están Sí, interesantes, siguen pero hablando. necesitas el texto, ¿no? O Y sea, si, digamos, por ejemplo, nosotros compráramos una pieza de Wendy y la tuviéramos en la casa, tal vez replicar todo lo que hay detrás de esa pieza, ¿no? Que a mí es lo que me parece chévere, así haciendo un paréntesis de las colecciones, que no son cosas que combinan con el sofá, sino que son puntos de encuentro y de comunicación. Entonces me encanta cuando uno va a la casa de los coleccionistas y le empiezan a contar a uno todo lo que hay detrás de cada obra. Pero bueno, en el caso de Wendy, pues tal vez ella se pondría muy brava de verlo, o sea, lo poquito que uno puede, digamos, como absorber de todo eso que ella claro, dice, ¿no? necesitas de información, claro. Y digo, y el que colecciona una obra de ella no se va a llevar un objeto. Se tiene Sí, que llevar tiene que entender la trascendencia de eso que está coleccionando, ¿no? y seguramente, Bueno, esa explicación a mí nos pasó porque tenemos, ahorita no está aquí colgado en la casa, pero una fotografía de una artista neozelandesa, Catherine Bagnall, ¿no? Catherine Bagnall, Que tiene un objeto, bueno, es la fotografía de un objeto sumamente extraño que está hecho con piel de zarigüeya, ¿no? O de Tlacuache. tlacuache, ¿no? Pero tlacuaches neozelandeses, ¿no? Y que pues es un calentador de manos, ¿no? Entonces ella lo confecciona, lo hace. La historia ahorita se les cuento rapidísimo, pero es una fotografía y estaba colgada, ¿no? Y entonces todo el mundo, ¿Y eso qué ¿y es? qué es eso, no? Entonces a cada rato alguien que venía a la casa ya teníamos que contar la historia, ¿no? Y eso es lo padre de tener una obra, ¿no? O sea, no es nada más decorando, porque así como especialmente así como decorativa o atractiva, no, es una pieza muy interesante, ¿no? Por todo lo que implica. Y ya, para no hacer el cuento largo, ella es, pues, descendiente de europeos que llegaron a Nueva Zelanda a finales del siglo XIX, ya no sé qué generación será, ya sexta, séptima generación de europeos, y cuenta la historia que, pues, en los barcos europeos llegaron las zarigüeyas. Y pues Nueva Zelanda es un país, pues como ustedes saben, son dos islas y que estuvo pues durante toda la historia, en la evolución, alejada de los roedores, ¿no? Y entonces por eso prosperaron las aves, muchísimas aves, y entonces cuentan las narrativas de los primeros conquistadores que cuando llegaron a Nueva Zelanda pues se oía el sonido así a una distancia enorme de la isla, ¿no? Por las aves. Y pues venían los tlacuaches en los barcos. Llegaron y se volvieron plaga y empezaron a acabar con Huevitos. las aves, ¿no? Y con los huevos y a comerse la corteza de los árboles. Una cosa terrible, ¿no? Y entonces ahora estaba el debate que Catherine Bagnall se lo personaliza porque dice, a ver, lo endémico son las aves y los tlacuaches son los conquistadores. Ella se asume como una conquistadora, pero quiere tanto que persistan las aves como los tlacuaches. Entonces, el cuento ya se hizo largo, ¿verdad? Dije que Sí. no iba a ser largo. Pero bueno, entonces decide hacer estos objetos con las pieles recuperadas de los cazadores que salen y matan a los tlacuaches, porque está bien visto y hasta fomentado por el gobierno que salgan y maten a los tlacuaches. Ella los recupera y confecciona este tipo de objeto extraño por el clima frío de Nueva Zelanda en el invierno, para que la gente caliente sus manos. Y la tela con la que está recubierto este objeto por afuera está tomada de objetos coloniales, ¿no? Como tapices, cortinas, alfombras, y el interior con la piel de esto, ¿no? Entonces, si se fijan, toda esta historia es para hablar de algo más, ¿no? Es no nada más una ocurrencia, ¿no? Es una especie de statement político, una llamada a la reflexión, una llamada al activismo, Que a la viene, no, acción. pero
más o menos porque también tiene que ver con una cosa como muy personal, es cómo ella se siente. Cómo ella se siente. Que eso es, digamos, como una de las cosas importantes, o sea, con este tema de la ocurrencia y si lo efímero y lo trascendental. O sea, el tema para que no sea una se vale, se vale ser ocurrente y tener ocurrencias, claro, o sea, es decir, para empezar se vale todo, que cada cual haga de su culo un candelero, pero, ¿qué? No, nada. Y o sea, cada cual haga, pero digamos, ya como para homologar criterios, para ponernos de acuerdo, para esto, pues sí es importante que, o sea, en el arte, cualquier acción, ya sea que dure un segundo o dure, para toda la vida, porque es una escultura en bronce, ¿no? Más allá de la técnica, el formato, el material, lo que sea, es esa intención que tiene el artista, ¿no? De decir, esto es importante para mí primero, ¿no? O sea, para mí mismo, yo encontrarle una justificación para mí, ¿por qué necesito, por qué hago esto? Que no sea solamente una cuestión intuitiva, que eso está bien, digamos, pero hay que darle toda la vuelta, o sea, no quedarse ahí, ¿no? Yo creo que siempre en todos los gestos que uno hace siempre hay una razón de ser, o sea, no creo que haya nada gratuito. Tú habías pensado en las obras de las esculturas de un minuto de Erwin Wurm, ¿no? también. Que justamente es eso. Porque claro, obviamente en el arte, en diferentes épocas, se van cuestionando incluso las mismas cosas que ya están Pero dadas cuenta por qué son, sentadas. porque no sé si todos por saben eso qué ahí son voy. las especies. Entonces, son, digamos, como... lo que les digo es que se me fue el hilo. En la historia, digamos, como incluso lo que se sabe que es arte o lo que ya está dicho y todos estamos de acuerdo que esto es arte, pues siempre llega alguien a cuestionar como, bueno, ¿y qué pasa si no es eso? ¿No? Que el arte es bonito. Ah, no, ¿y qué pasa si es un orinal? ¿No? ¿Y qué pasa si es esto y lo otro? Y entonces, uno, digamos, de esos artistas que cuestiona como esta cosa entre la ocurrencia y lo trascendental, lo que sea, pues es Erwin Wurm, ¿no? Que tiene estas series que se llaman One Minute Sculpture y que básicamente es una vieja se pone un balde en la cabeza y se pega contra la pared. Pero no porque como, quiere, porque no, son instrucciones, ¿no? O sea, el man da unas instrucciones y pasa, digamos, como en ese segundo, ¿no? O una vieja que está sentada en una escalera o dos personas que se ponen un mismo suéter. Se meten en un mismo suéter. Cosas de este estilo, ¿no? Que obviamente son ocurrencias, ¿no? O sea, pues... el acto en sí es una ocurrencia. El acto en sí es una ocurrencia, pero cuestiona justamente qué tan trascendental. Y pues trascendental es. O sea, están en muchos libros de historia. Perdón, que estoy malita de la garganta. Están en los libros de historia. Es decir, y tal vez si el artista solamente hubiera hecho ocurrencias desde el principio, pues no... Digamos, sí, justamente no pasa la historia, pero ha hecho otras piezas, ¿no? Que le han permitido, de alguna forma, darse el lujo de, si estoy haciendo esto no es gratis, o sea, deme el beneficio de la duda, mire que yo ya hice estas, no sé si han visto también como estos carros que son como hinchados, ¿no? Hace unos carros que son así car. como... Se llama Fat Car. Pero sí, son como... Habla tú. No, bueno, la trascendencia de la obra de Erwin Wurm es esa, ¿no? Porque pareciera que es nada más una cosa momentánea, ocurrente, pero te deja pensando. O sea, tiene la habilidad y la inteligencia para saber exactamente cómo llegarle al espectador y te quedas pensando, ¿y por qué? Primero, ¿por qué será eso arte, no? Pues, evidentemente, ¿no? Y después, ¿por qué se me quedó tan guardada la idea de una persona con una cubeta en la cabeza diciendo que es arte, ¿no? Obviamente, y desconfieso, más de la mitad de las personas acaban diciendo ¿qué es eso que acabo de ver? No entendí nada, esto, ¿no? Hasta mi sobrinito lo hace, ¿no? Pero muchas otras personas, sobre todo la gente que está en el medio del arte, entienden que hay una conexión del cuerpo con el hecho de hacer arte y que el concepto de escultura, por eso se llaman One Minute Sculptures, el concepto de escultura no nada más es el despliegue técnico en un material. La escultura puede ser el cuerpo humano, ¿no? Y esto pues, lo ha demostrado ya décadas de performance, ¿no? Y de montones de artistas trabajando con eso. Ahí justamente lo chévere es que también, pues,
que eso es, digamos, como otro punto paralelo, ¿no? Que mucha gente dice como, pero ¿cómo eso puede ser? El banano en la pared, siempre hablamos del banano de Mauricio Catalán. Bueno, ya, permanencia del banano. Y tú nos dices, ¿y qué? Y cuando se pudrió el banano, no Seguimos importa, hablando del hijo de seguimos puta hablando. banano, marica. No, y lo pone, porque de a piezas... ya Ahorita, ahorita se está subastando. y Sí. que mínimo $1,000,000. Y empezó en 120 Imagínense, mil. para Empezó en los que se 120 irritan $1,000,000. con Catalán, se va a vender esa pieza que no existe, porque realmente no O sea, es un existe. certificado de autenticidad, básicamente. Sí. No, sí, bueno, pero Catalán cuando ya vendió sí entregó un plátano. Eso fue muy chistoso. No, se Pero lo fue comió un nada más. huevón. No, el que estaba en la galería. Bueno, Pero no importa cuál plátano es. O sea, como sí. un acto simbólico. Le compraron la pieza, le entregó la cinta gaffer y el banano, ¿no? Pero no importa cuánto dura un plátano, por favor. O sea, dura 2, 3 días, ¿no? Mira. Entonces lo tienen que estar cambiando, ¿no? Eso me parece increíble. Fíjate, todavía seguimos hablando del berraco banano y cualquiera podría pensar, esto es una pinche ocurrencia. Pero lo que voy es que no, precisamente no es una ocurrencia porque es el artista, ¿no? Es Mauricio Catalán y muchos dirán como, ay, no, pues es porque es no sé quiéncito, porque es el nombre. Pues sí, huevón, pues en el arte, al final, lo que termina importando es el nombre del artista, porque es su statement, ¿no? O sea, uno no está comprando una obra de arte por lo de afuera, es por quien lo hizo y por lo que el artista piensa, ¿no? Y pues por lo que, sí, siempre vuelvo también con el mismo tema de Dalí con su cosmogonía, pero sí, o sea, es eso, o sea, un Dalí es no solamente la pintura, es lo que significa el personaje, ¿no? Entonces también, digamos, Catalán, pues es eso, es justo eso, es un banano pegado en la pared, ¿cuánto dura un banano? Y todavía seguimos hablando y seguirá hablando del banano. ¿Sabes por qué está muy chistoso, pero me estoy acordando de piezas ahorita que hace mucho no pensaba, ¿no? No me acuerdo en qué año fue que invitaron a representar a España en la Bienal de Venecia a Santiago Sierra, Ah, ¿no? Y la pieza que hizo pues fue muy significativa. Van a ver, es que es un manejo simbólico, es la creación de una experiencia, ¿no? Lo que hace que una pieza pase a la historia, ¿no? Lo que hizo Santiago fue poner como una especie de barrera o puerta en la entrada del pabellón de España, ¿no? Y entonces llegaba toda la gente que estaba recorriendo Venecia para ver la Bienal. Pues bueno, ya, quiero entrar al pabellón de España. Y había 2 guardias y te pedían el pasaporte, ¿no? ¿la Bienal? La Bienal de Venecia. Ah, ya. Y entonces les pedían el pasaporte. Entonces, ¿sí por qué? Bueno, solo los españoles pueden pasar, ¿no? Entonces, creaba una irritación enorme, porque si tú venías de cualquier otro país, te tenías que quedar afuera y te decías, pues yo quería ver, ¿no? Y a los españoles, pues ya sacaban su pasaporte y lo mostraban o su identificación, y cuando entraban, no había nada, ¿no? Estaba vacío el espacio, ¿no? Entonces, fíjense cómo otra vez no hay pieza, pero la trascendencia de esto, pues nos puede, justamente ahora, ¿no? Con todo el tema de la migración, los conflictos, la delimitación de las fronteras, la ocupación, ya ustedes ya saben también de qué estoy hablando, ¿no? Implícitamente, pues queda aquí muy claro, ¿no? La frontera de México con Estados Unidos, pero resulta que no solo es allá de México con Sudamérica, ¿no? Entonces, ¿qué implica poder pasar o no, tener derechos o no? ¿Somos iguales? ¿Quién dice? No, desató un montón de cosas. Y lo que se me hace brillante de esta pieza de Santiago, no me acuerdo del título, googleenlo, fue Santiago Sierra en la Bienal de Venecia, era que los que entraban se quedaban en las mismas, ¿no? Como, pues la frontera no existe. Ay, perdón. ¿Qué pasó? ¿Se borró? No. No, ahí seguimos, es que se me fue la seguimos. pantalla. Ay, me va a tocar Se cortar quedó eso. No, pues no, Bueno, se quedó ahí no, ya, perdón. justo Es grabado. que Ya el viene el Día de computador. Muertos. Sí, ahí les doy un sustito. Pero bueno, ¿me entienden? Es esta cuestión de que a veces no se necesita que haya algo material, ¿no? Y esto, pues está básicamente desde el arte contemporáneo, desde el accionismo, ¿no? Desde el performance, del arte objeto, no necesariamente objetos que permanecen, ¿no? Esto yo creo que es una de las grandes aportaciones del arte del último siglo, ¿no? Pero no creo, bueno, sí, pero no necesariamente porque fíjate que, o sea, yo creo que tiene que ver con el tema del registro, o sea, porque obviamente ahora se pueden registrar ese tipo de acciones pero más Tino y Segal no documentar. quiere, Sí, ¿me claro, entiendes? bueno, O sea, es el caso de como... Tino me parece interesante justo eso.
Pero, digamos, por ejemplo, yo me acuerdo que hay una pieza de Duchamp, que no me acuerdo ni cómo se llama, me acuerdo que la vi en la universidad, pero que era como que el man tira unos hilitos, ¿no? Al piso, y como caen, entonces después traza y hace como unas reglas, ¿no? Y que están como en una maletica, lo más de lindas, ¿no? Pero entonces es eso, es como un instante, algo, mm, em, como aleatorio, pues porque uno pensaría pues que cae, como cae un hilito pues al piso, ¿no? Y se hace todo eso. Ahí también yo creo que hay un gesto, ¿no? Y esos principísimos del siglo XX, o sea, entonces pues también ya hay Es una que cosa, todo ¿no? el Como tema de de la la... parte del, sí, como de lo efímero, como esa cosa de... A ver, todo el tema desde ya la segunda mitad de la modernidad, ¿no? De las vanguardias que ya estaban encaminándose hacia una transformación, ya estaban muy enfocadas en entender cómo operaba el binomio de espacio-tiempo, ¿no? Y esto no es porque estos artistas hayan llegado a esa conclusión por sí solos. Es el momento en la historia de la humanidad donde está habiendo avances importantes en la física, ¿no? Es donde Einstein puso su teoría de la relatividad. Entonces estaban todos los artistas fascinados con eso. Tenemos, por ejemplo, Edward Muybridge, ¿no? Este fotógrafo que hacía la secuencia de una mujer caminando, bajando de escalera, El ¿no? Un montón caballo. de cosas, el caballo corriendo. Tenemos a Marcel Duchamp haciendo una representación pictórica de ese cuadro, a Umberto Boccioni haciendo de las formas únicas, así se llama esa escultura, formas únicas de la continuidad en el espacio. Entonces nos damos cuenta que todos los artistas están realmente confrontados con la idea del tiempo y el espacio, ¿no? Es por el espíritu de la época, es lo que se está viviendo en esa época, ¿no? Pero por eso me parece fascinante, ¿no? Lo que estaba ocurriendo en Europa. Y de ahí todo lo que deriva de esa reflexión se encuentra diferentes salidas en las diferentes vanguardias, ¿no? De tal manera que podemos ver a cuadros de Paul Cézanne, yo sé que estaba un poquito antes o en el Inter, pero la concepción del espacio pictórico no solamente es una experimentación plástica, es un No, de hecho cuestionamiento sobre las tiempo y estrellas, ¿no? espacio. Van Gogh, las Van Gogh y estrellas. las estrellas, Juan Gris y Pablo Picasso están haciendo exactamente lo mismo. No nada más es un cuestionamiento pictórico, es un cuestionamiento del espacio, pero y de los cuerpos que se desdoblan, ¿no? Como si rompiéramos un paquete, una caja. Es un cuestionamiento temporal espacial. Entonces, toda esta noción de la temporalidad iba a llegar, definitivamente iba a llegar a este tipo de extremos, y lo digo como un extremo muy positivo, donde ya deja de existir el objeto, ¿no? Y se Sí, vuelve una experiencia, eso es padrísimo, ¿no? Pero todo es una gran variedad de maneras de aterrizar esta idea, ¿no? Estoy pensando ahorita en Jackson Pollock. Sus cuadros tienen una temporalidad ahí casi accidental, que no lo es del todo, y es una especie de fotografía, ¿no? No sé si me explico. Es allá está escurriendo pintura en el lienzo y él controlándola. Se queda plasmado como si fuera el clic de una cámara, ¿sí? Nada más que abierto el obturador más tiempo, ¿no? ¿Sí me explico? En la sí, experiencia como cuando hacen artística. light painting. Exactamente, que lo Perdón. hacía justamente Pablo Picasso, ¿no? Sus light paintings, que es un experimento temporal, espacial, Sí, padrísimo. también, digamos, me acordé de la pieza de Oscar Muñoz, que él hace retratos, ¿no? De la gente en agua sobre el pavimento, pues caliente. Caliente. Entonces nunca realmente uno termina viendo el retrato completo, Es pero se súper ve bonito. Pero son los desaparecidos, cuenta la sí, historia, sí, sí. bueno, además son Ujú. los desaparecidos, que obviamente en el contexto colombiano pues habla de violencia, pero también habla de incluso cómo uno a veces trata de recordar la cara de las personas que murieron, ¿no? Y que uno, o sea, por no sé si es un instinto de supervivencia que uno por una parte lo olvida y por otra parte quiere como recordar, pero entonces es así, eso es como, muchos intentos de hacer un retrato de agua, o sea, con un pincel con agua en el pavimento y se va Es secando y buenísimo el ejemplo. Es es buenísimo el divino. ejemplo porque O el breeze así, ¿no? evidentemente Oscar tiene una destreza técnica impresionante como para pintar un cuadro
realista con agua sobre el pavimento caliente. O sea, lo está haciendo con una velocidad enorme. Lo que nos damos cuenta es que si se pone a pintar un cuadro, lo va a hacer de manera espectacular. Pero ese aprendizaje, esa destreza, no está en funciones de crear un objeto, sino de crear esa experiencia. Y es mucho más emotivo esta persistencia de querer recordar los rasgos de una persona y que en ese momento se empieza a evaporar. Es la mente humana, No, ¿no? ¿qué Es tal? terrible, es Esta muy pieza, bueno. es que Oscar Muñoz, digamos, por ejemplo, ese ingrediente de lo efímero es parte esencial para el tema de lo trascendental, porque conecta con justamente con eso de lo que queremos llegar, o sea, que es una vaina como personal, ¿no? Y atemporal y que se queda como arriba, más lo trasciende a uno como persona, pues. Y es, por ejemplo, tiene otra pieza que son unos espejitos chiquitos y entonces uno se llama aliento, ¿no? Y entonces uno le hace como, ¿no? Como que le echa su aliento al espejito y entonces con el vaho como que aparece el retrato y luego se desaparece, ¿no? Pues lo que dura el vaho cuando uno hace así en una ventana, ¿no? Seguramente está Y es pintado con espectacular, ¿no? alguna, obviamente con algún Pues tú barniz, sabes, una ¿no? Es como cosa, era sí, como algo una como especie de aceitoso barniz, sí, una cosa así, ¿no? que Es tenían que que ustedes tuve yo hacer. la super suerte de hacer la exposición de Oscar Muñoz cuando estábamos en Monterrey, ¿no? Ah, Fue de las primeras cosas que llevé. Y pues un personaje impresionante, ¿no? Con una sensibilidad. Además de que es súper un humilde y bacán, sencillo, sí. ¿no? Y sale la Y de exposición. repente uno ya ve y dice, estoy aquí con este personaje que es la persona más normal del mundo, sencilla y modesta. Y hace esas obras, ¿no? Donde nada más era un video con agua y un pincel sobre asfalto, pero tiene un nivel de trascendencia y de poesía y de crítica social y todo espectacular, ¿no? Había otra pieza que era como un lavamanos, ¿no? Pues es el video de un lavamanos que tiene agua y tiene, digamos, como esa capa, yo no sé, de glicerina o algo así, donde con polvito hace el retrato de una persona y luego quita el tapón, ¿no? Del lavamanos y entonces empieza el agua como a irse así como en rollitos, así despacito, despacito, despacito y lo mismo, esa cara se empieza a desaparecer y esa sombra que se proyecta, digamos, como en el fondo del lavamanos, se va así como Sí. pegando. Sabes, todo esto de efímero, hay muchos, o sea, es que podemos pasarnos varios episodios hablando de esto, ¿no? Pero está el canadiense que se llama Andy Goldsworthy, Ah, que sí. es un artista también espectacular, y que se va a la naturaleza y hace piezas, pero ahí sí son efímeras, efímeras, ¿no? Por ejemplo, en el otoño, en la transición entre otoño e invierno en Canadá, cuando ya los árboles están secándose, pues tiene toda una variedad de tonalidades en las hojas que están ya caídas en el piso, ¿no? Que van del verde, bueno, de amarillo, verde, rojo, las que ya se están secando, y Café. como café, las que ya están secas, ¿no? Y con eso hace una especie como de mandalas, dibujos así, súper delicados en el piso, y pues ya al primer ventarrón, ¡fu! Desaparecen, ¿no? Y son piezas súper lindas. O acomoda las hojitas también cubriendo los troncos de un árbol, o hace esculturas agarrando trocitos de hielo, ¿me explico? Y ustedes dirán, ¿qué? Pues, ¿qué hace un adulto ahí como jugando? No, van a ver, tiene una noción de la composición, del color, o sea, todo el aprendizaje de la historia del arte y casi que de la pintura y de la escultura están de alguna manera presentes en la obra de Andy Goldsworthy. Pero él lo que menos quiere es que sean obras que prevalezcan. Bueno, quedan en El, fotografías, pero sí, eso sí, y está súper documentado. Y hay una película padrísima que no he podido conseguir, que seguramente ya se podrá conseguir hasta en Amazon, seguramente. Pero, ¿qué es eso, no? Un documental de él y de todo lo que hace, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, no es el objeto, ni tampoco es el artista accionando su cuerpo para hacerlo, ¿no? Es otra vez esta idea del presente eterno. Queda por un momento y ya fue. Y viene el viento y se lo lleva, pero ya fue, ya existió y eso es lo que importa, ¿no? sí, pero digamos, por ejemplo, ahí, eso me recuerda, ¿cuántas veces uno ha hecho eso, no? Que se ha quedado en la playa y juntando conchitas y ha hecho O cosas, ¿no? haciendo tu castillito y se lo lleva la Se ola, lo lleva ¿no? la ola, ¿no? O cuántas veces uno ha estado, digamos, como en un estado meditativo o así de conexión con la naturaleza y uno ha hecho algo. A veces
pasa y ya, o sea, fue algo que hice en un momento y ya no le di yo, digamos, como mayor importancia. Pero digamos, por ejemplo, cuando, hace poquito que estábamos hablando de la espiritualidad y tal, que yo les contaba que yo cuando chiquita como que agarraba unas abejitas y les hacía como un cementerio y no, que era una vaina rara. Ahorita estoy pensando que tal vez es eso, es justamente el tema de lo, o sea, de lo que hace trascendental algo, es encontrar esa conexión y esa importancia y por qué fue importante. En ese momento yo lo tenía muy claro, era una ¿Sabes? importancia para mí Total. y por eso no se me olvidó y tal vez muchas veces he hecho algún gesto muy significativo que me relajó, que lo que sea, que puse unas piedritas o algo hice en el monte por ahí y eso se olvidó, pero eso que uno es consciente, que lo está haciendo y que es importante para uno. Ahora, que mi cementerio de abejitas vaya a trascender en la historia de los demás, pues No, seguramente esa fue no. una experiencia para ti. Pero Claro. cuando el artista tiene esta justificación, la comunica y al otro le parece que también es válido y lo pone en un contexto, en un museo donde a muchas Es personas que es una toma le de encuentran conciencia, eso, ¿no? sí, le encuentran sentido, pues esto va creciendo y va teniendo un consenso y entonces pasa la historia y luego ya podemos irnos al mercado del arte y entonces el currículum y entonces el precio, ¿no? Como Pero bueno, irnos a todos los mira, ahorita que campos, lo ¿no? estás diciendo, yo Esquinas. creo que todo es una toma de conciencia. Un momento de decir, a ver, esto es importante, ¿cómo lo voy a decir, no? Y a veces implica utilizar algo ya existente, un ready-made, o sea, el urinal de Duchamp en el museo. A veces es, me voy al campo y acomodo hojitas, ¿no? Andy Goldsworthy. A veces puede ser una toma de conciencia mucho más fuerte, ¿no? Ahorita estaba pensando, y creo que hablamos la vez pasada de Tracy Emin, ¿no? De su pieza de My Bed, que es durísima esa pieza, donde ella decide llevarse su cama y todos los objetos que estaban en torno a su cama, tal cual, para ser exhibida en un museo, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, pues está la cama toda desbaratada, están botellas de alcohol, muchas terminadas, ceniceros con cigarros, condones usados, es una cosa súper, así como abyecta y extraña, ¿no? Y uno dirá, pues está loca, ¿por qué hace eso, no? Y evidentemente primero debe irritar la pieza de Tracy Emin. Y cuando nos damos cuenta qué es lo que está queriendo hacer, pues está haciéndonos tomar conciencia, a partir de ella, quitarse todas sus penas y todas sus vergüenzas y decir, esto era yo, en uno de los episodios más tristes de depresión y ansiedad que había tenido. Entonces decide llevarse eso como una especie de fotografía real, o sea, no hay nada simulado, es real eso, para crear conciencia en el espectador y en una sociedad donde está normalizado el así mirar para otro lado con la gente que tiene problemas mentales. Lo habíamos hablado en otro de los capítulos, ¿no? Entonces es eso, ella lo que decide es crear esa pieza. ¿Existe la pieza? Pues no sé, es una cama desordenada, me explico, y a lo mejor pues ya no, yo no sé qué habrá pasado No, con sí, eso, ¿no? existe. Pero ahí está lo efímero otra vez, ¿no? Ahí está otra vez lo efímero y la importancia de las cosas no está en la cosa, sino en todo lo En que lo que implica, genera. ¿no? Pero es la intención, o sea, volviendo al tema, es la parte de la intención del artista. O sea, el artista tiene que saber, o sea, no predecir el futuro y tenerlo todo fríamente calculado, pero sí saber cuál es su intención y su objetivo, ¿no? Que es, digamos, por ejemplo, un poco lo que se criticaba, pues, o lo que se comenta, pues, del accionismo vienés, que era un poco como de, yo ahí tiro una bomba, una papa caliente y a ver qué pasa, ¿no? O sea, también se está cuestionando justamente como esa, o sea, hasta qué punto el artista tiene que tener, digamos, como esa intención, pero como les digo, las cosas se van cuestionando en la historia, pero, por ejemplo, hay otra pieza que es divina, que es de Cristoforo Disco, que él hizo en Hiroshima, ¿no? Y entonces él proyecta las manos de unas personas que están hablando sobre su experiencia con respecto a la bomba, ¿no? Está proyectada hacia el museo, que da como un canalito y entonces hay una reflexión, pues se refleja la proyección en el agua, entonces queda muy bonito. Y entonces le da voz a estas personas para que empiecen a hablar. Y me acuerdo que hay una entrevista de una chava que no, o sea, que ella dice, yo no vi la bomba, yo no estuve ahí, a mí no me tocó, pero solo hasta este momento, cuando pudimos hablar sobre el tema, es que sentí que pasó la bomba, porque había sido un dolor tan grande
que desde ese momento no se había vuelto a hablar. La gente no era capaz de hablar sobre el tema. Y entonces había muchos silencios, muchas cosas guardadas. Y justamente es hasta el fin, o sea, hasta que se abre un micrófono, ¿no? O sea, se proyectan además estas manos, porque pues cuando uno está hablando, pues mueve mucho las manos. Y entonces esta chava decía eso, o sea, hasta ahorita siento que mis papás y mis abuelos como que ya pasó la bomba, ¿no? Está fuerte porque eso fue, no sé, pues unos 40 años después, no sé, 50. Claro. Pues bueno, de ahí hay mucho que pensar, ¿no? Ya tienen ahí algunos ejemplos para googlear y para... no, y está chévere que nos digan, ¿sí? O sea, si se acuerdan de otros, o porque creo que este ha sido uno como de los mejores episodios, siento, porque es es un elemento, pues que tal vez lo damos por hecho, ¿no? No sé, o sea, como esta parte de... No, es una dimensión que me parece importante para entender lo que pasa en el arte. Y primero para desbancar la idea de que el arte son objetos, que, o sea, quien siga pensando eso realmente tiene que empaparse un poco más de lo que ha pasado en los últimos 100 años, ¿no? Pero segundo, que aunque sean o no sean objetos, la trascendencia está en aquello que motiva la creación de eso. Y el objetivo que tiene el artista, ¿no? Y la conciencia que haga el artista de dónde sale todo eso. Que a veces es difícil porque muchas veces está, o sea, voltear los ojos y darse cuenta, ¿no? De lo que está adentro. Ese ejercicio de introspección y poder identificar eso que estoy haciendo con esto que tengo tan atrás, tan metido, tan en mis traumas, tan en mis sentimientos más profundos, ¿no? Pues a veces cuesta trabajo. Sí. Pero pues bueno, entonces ya, aquí nos quedamos. Pronto. Vale, pues, bye bye.